Gracias, Pera. Tú te pones la mascarilla, yo me la saco. Hacemos el cambio. Buenos días a toda la congregación que se encuentra aquí o que estáis en casa viéndonos. Se hace un poco raro esto de predicar, ¿no?, para una audiencia virtual, pero sé que hay muchos hermanos que nos siguen desde casa, desde los medios que hemos puesto a su disposición. Y la intención de esta mañana es compartir la palabra, es escudriñar en ella y es ver cómo el Señor pues, nos enseña a través de ella, cómo nos dirige. Vamos a estar viendo en esta mañana, el tema central es una de esas palabrejas que muchas veces se dan en teología, ¿verdad? Y que son esas palabras raras que decimos, bueno, ¿y esto? Pero que es una palabra interesante y que tiene además muchas implicaciones en nuestra vida. Antes de ir al tema central del mensaje y a deciros cuál es el título de la predicación, vamos a volver al versículo en el que hemos estado meditando esta mañana, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y versículos 14 y 15. Como decía Pera, un texto muy conocido por todos. Juan 1, 14 y 15 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí la palabra habitó es en griego eskenó, que significa literalmente vivir o acampar en una tienda, ¿verdad? Y por eso en algunas Biblias, en algunas versiones, esta palabra habitó la traducen como tabernaculizó, ¿verdad? Porque viene de esa raíz. Tabernáculo era una tienda donde estaba la presencia de Dios constantemente. Y dice que este verbo que fue hecho carne, habitó, vivió, acampó, tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero no lo es. El apóstol Juan llama por testigo a Juan el Bautista. ¿Cuál es el propósito de Juan? ¿Por qué escribió esto? Juan sigue explicando, ya desde el versículo 1 del capítulo 1 de su Evangelio, y nos habla de la deidad de Jesús. Está hablando de la deidad de Jesús. El apóstol Juan, ¿os acordáis?, comienza a hablar en este capítulo del término muy conocido como la palabra, ¿verdad? La palabra creadora, el verbo hecho carnes, el logos. Y comienza a enseñar que esta palabra, que tanto judíos como no judíos pensaban que era una simple expresión de Dios, es una palabra creadora, que está junto a Dios, que es eterna, que es creadora de todo y que es luz, que da vida para los hombres. Y que por lo tanto, esta palabra es Dios mismo. Juan establece que esta palabra creadora es vida eterna, que es luz eterna, y que además es también salvadora, y que por lo tanto es Dios. Esta misma palabra es Dios. Entonces el apóstol Juan comienza a decir que esta palabra, que es Dios, se encarnó en la persona de Jesús. Por lo tanto, aquí podríamos diferir el hecho de que Jesús es Dios. Juan se adelanta a alguna herejía que aparecería en su tiempo, en el siglo I, y que circularía cuando se decía que Dios se había encarnado en la persona de Jesús, ¿verdad? Era la herejía que circulaba que decía, bueno, ¿cómo se puede decir de alguien que es Dios si ha nacido del vientre de una mujer? Y además tiene cuerpo, entonces es que es creado, cuando Dios ha existido siempre eternamente, ¿verdad? Y esta herejía que ya circulaba desde el siglo I, desde primeros momentos, no creáis que es algo que es exclusivo de aquellos tiempos. Hoy en día sigue circulando este pensamiento, ¿verdad? Incluso en algunos grupos, entre comillas, llamados evangélicos, pero que no dejan de ser una secta como los unitarios, siguen creyendo que Jesús fue creado por el Padre. El apóstol Juan, adelantándose a esta crítica, menciona a Juan el Bautista, quien ya era reconocido en aquellos tiempos como profeta de Dios, y recuerda lo que Juan testificó. Por eso es que en el versículo 15 Juan escribe las palabras del Bautista que testifican algo muy importante acerca de Jesús. Este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Cuando Juan el Bautista dice esto,
está comenzando a hablar de uno de los atributos más sobresalientes e importantes que demuestran la deidad de una divinidad, en este caso del único y verdadero Dios, y es la aseidad de Dios. Y esta es la palabreja, ¿verdad? Aseidad. Y eso es lo que me propongo en esta mañana, hablar de la aseidad de Dios. Igual alguno conozcáis esta palabra, si no la conocéis, esta mañana se os va a quedar grabada, pero es importante. Es importante para mí, es uno de los atributos y de las doctrinas que hay en la Biblia más importantes, porque es uno de los fundamentos de nuestra fe, ¿verdad? El creer que Cristo, el que murió allí en la cruz, no es simplemente un hombre que fue creado por Dios, no simplemente fue un profeta enviado, no simplemente fue un hombre sobresaliente, excelente, bueno, sino que fue Dios mismo el que fue allí a la cruz. ¿Pero qué es aseidad? La palabra aseidad es de origen latino y su significado es algo que existe por sí mismo. Algo que existe por sí mismo. Es decir, que es una característica de Dios en el que Él existe independientemente de todo. No necesita de algo externo a Él mismo para existir. Por lo tanto, cuando el evangelista Juan habla acerca de Jesús, la objeción era cómo alguien creado, nacido de una mujer, puede decir que es Dios. Y aquí se plantea, ¿verdad?, un dilema para algunos. Decimos que Jesús es Dios, pero Jesús nació de una mujer. Entonces, Juan procede a citar a Juan el Bautista para decir que Jesús es Dios. Si una persona puede ver aseidad en Jesús, fácilmente podrá ver que Jesús es Dios. Este atributo de la aseidad o de la preexistencia de Dios antes de que todas las cosas existieran es algo muy conocido por todos los judíos. En el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias acerca de la aseidad de Dios, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento habla de Dios, ¿os acordáis algunos de los nombres que se le da en el Antiguo Testamento? Dios eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Es el gran yo soy, ¿verdad? El gran yo soy que nos habla de aseidad. Todos los judíos saben que Dios es Dios por su aseidad. Reconocen que Dios es el creador de todas las cosas. Precisamente una característica de su aseidad es que Él existe por sí solo. Él no necesita a nadie para existir. Nunca fue creado y nunca tuvo un inicio, sino que siempre ha existido eternamente. Y eso lo saben los judíos. Por lo tanto, cuando Juan comienza a escribir para demostrar que Jesús es Dios, está hablando de aseidad. Este mismo atributo que los judíos conocen y que lo adjudican al Dios del Antiguo Testamento, Juan comienza a demostrarlo en Cristo. Juan y los demás discípulos sabían de este atributo y por lo tanto uno de los grandes sermones que predicaban era sobre la aseidad de Jesús, para demostrarles a todos que Jesús es Dios. Cuando Juan el Bautista dice el que viene después de mí es primero que yo, se refiere a que antes de que naciera él y que fuera concebido en el vientre de su madre, Jesús ya existía. El Hijo existía eternamente. La doctrina de aseidad de Jesús nos enseña que el Hijo no tenía la forma que tuvo Jesús cuando vino al mundo antes de la encarnación. Él tuvo la forma de hombre cuando se encarnó, pero antes Él ya existía en su preexistencia como Dios. Él existía sin una forma humana, pero Él siempre ha existido. Cuando Juan el Bautista dice, Él es primero que yo, lo que está enseñando es que Jesús siempre ha existido, por sí solo. Todos los discípulos sabían y conocían acerca de la aseidad de Jesús, que Él es Dios creador, autoexistente. Por lo tanto, fijaros, no es de extrañar que el apóstol Pablo, cuando comienza a predicar allí en el Areópago de Atenas, el tema
con el que comienza Pablo es acerca de la aseidad de Jesús. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 23 al 25, fijaros cómo la forma en la que Pablo comienza a predicarle al mundo. Hechos capítulo 17, versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Pablo está hablando acerca de la aseidad de Jesús y comienza a enseñar que por cuanto Jesús es Dios autoexistente y Él siempre ha sido Él desde la eternidad hasta la eternidad, Jesús vino a ser creador de todo cuanto existe. Y además reitera que Él es Señor y dueño de cielo y tierra, y que es anterior a la existencia, es anterior a toda la creación. Y además que por ser Dios autoexistente, Él no necesita de ningún templo para habitar, porque Él ha existido aún sin templos. Y además necesita ser servido por manos humanas para existir o para ser gloriosamente Dios. Porque antes de que el ser humano le sirviese a Él, Él siempre ha sido. Hay una serie que está en una de estas cadenas de pago en Amazon Prime, que se llama American Gods, dioses americanos, y refleja como los dioses, unos dioses antiguos, que moran en la tierra, dioses como Odín y Thor, están en crisis, porque están dejando de existir, porque no tienen a nadie que les adoren. Y como la gente que le adoraba ya no le siguen adorando, ya no se acuerdan de él, pues están desapareciendo. Pero fijaros que Dios no es así, Dios no necesita de nuestra adoración para que Él exista. Él existe antes de nosotros y a pesar de nosotros. Dios es tan grande que no hay nada que pueda contenerlo. Tampoco por el hecho de ser Dios autoexistente, Él tiene necesidad de cosa alguna. Al contrario, Él es quien da aliento, quien da vida. Y todas las cosas y todo lo que somos gracias a Él, porque Él nos la da. Él nos ha creado, ¿verdad? Por lo tanto, Él no necesita de nosotros. Él no necesita de nuestra existencia. Dios podría haber decidido no crearnos, no crear nuestro mundo, y seguiría siendo Dios y seguiría existiendo. Pablo continúa hablando exclusivamente del tema de la aseidad de Jesús de la misma manera que Juan lo hace. Y ambos tocan tres verdades que, si las vemos cumplidas en Jesús, inequívocamente sabemos que Jesús es Dios. Estas tres verdades son las que califican la aseidad de una divinidad. Fijaros, son las siguientes. Si Jesús es autoexistente, Él debería ser el creador de todas las cosas. Él es, ha sido y será Dios, además independientemente de toda su creación. Y Él es quien sustenta todas las cosas y además Él no es sustentado por nadie. Esas tres verdades las encontramos en la Biblia acerca de Jesús, porque Jesús es Dios por el gran atributo de la aseidad, y de ahí de la importancia de la que os hablaba, de este atributo, la aseidad o la autoexistencia eterna. La primera verdad que se debe aprender a ver en Jesús para entender que Él es Dios y entender su aseidad es que Él es el creador de todas las cosas. Hay una similitud en cómo empezó Pablo a hablar en el Areópago a cómo comenzó Juan en su Evangelio. Juan 1:3 habla de la palabra que es creadora,
de todo cuanto existe. Y dice que nada fue hecho sin la palabra. Todos los apóstoles comienzan hablando de Jesús como el Creador. Porque así como hoy en día, en el tiempo de Juan y en el tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús, había muchas herejías y había muchos herejes, como Cerintio, el ebionita, que comenzaban a enseñar y a popularizar el pensamiento de que Jesús era un ser creado por Dios. Ellos decían que el Padre lo había creado. ¿Y de dónde sacaban esta herejía o esta doctrina? Bueno, tomaban lo que dicen Colosenses, que Él es el primogénito de toda creación. Sostenían que el Padre primeramente lo había creado a Él y luego creó todas las cosas. Bajo este pensamiento, lo primero que los apóstoles comenzaban a enseñar es que ese Dios creador era Jesús. Porque si la gente podía entender que Jesús es el creador de todas las cosas y que no hay nada que exista que no se haya creado por Jesús, entonces significa que Jesús ha existido desde antes de toda creación. La deidad de Cristo se demuestra mostrando primero que Él es el creador. Si demostramos que Él es el creador, entonces automáticamente estamos aceptando que Él está existiendo desde antes de esa creación y que Él no fue creado, ni se creó a sí mismo, ni tuvo un inicio, debido a que Él es el creador de todo, incluido el tiempo. Él es el creador del tiempo también. Fijaros que una de las características de Dios es que el tiempo no habita en Él. Dios no está sujeto al tiempo, ni a las reglas del tiempo. En cambio, toda su creación, sí. Por eso Pablo lo dejó por escrito en Colosenses. Si vamos a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, del 15 al 17, fijaros lo que dejó escrito Pablo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La gente, las personas, pueden conocer la preexistencia del Hijo cuando entienden que Él es el Creador. Jesús existe antes de que todas las cosas que existen, sean visibles o invisibles, ya que es Creador, pero no incluye a Dios. Porque entonces necesariamente se tendría que haber creado a sí mismo, cosa que es imposible. Por eso es que Pablo escribe de esta manera, demostrando que Jesús es Dios a través de que Él es el creador de todas las cosas. Muchas herejías se aprovechan del versículo donde se menciona la palabra primogénito. Porque primogénito se entienden como el primero, ¿verdad? Entonces entienden que, bueno, Jesús es el primero en la creación y que luego vinieron todas las cosas. Sin embargo, primogénito en este versículo, en este pasaje de Colosenses, se refiere a que Él es el heredero. El mismo significado que en el Antiguo Testamento se da también en el contexto de Colosenses. Por ejemplo, los gemelos Esaú y Jacob, los hijos de Isaac. Aunque el mayor de los dos era Esaú, Dios le dio la primogenitura ¿a quién? A Jacob, ¿verdad? ¿Por qué? Simplemente porque él quiso, no había ningún motivo. Para los judíos, el primogénito, el heredero de la bendición familiar, no siempre era el primero en nacer, sino el que Dios elegía. Porque eso es cuando en Colosenses 1 nos dice que Jesús es el primogénito de toda creación y nos está hablando de que Él es el heredero de toda la creación. Cuando el apóstol Pablo habla de Jesús como el creador, está diciendo que es imposible que Él mismo
se haya creado a Él primero, sino que Él es el creador porque Él ha existido desde antes de que todo existiese. Demostrando que Jesús es Dios autoexistente. En otras palabras, Él es Dios, porque es antes de todas las cosas. Pero no solamente Pablo enseñó acerca de la aseidad de Cristo a través de demostrar que es el Creador. También el apóstol Juan, en Apocalipsis 4, comienza a enseñar, allí cuando habla de los 24 ancianos que representa la Iglesia, que habrá un momento en el cual todos vamos a estar alabando y adorando al Cordero. Y en esa alabanza que le damos al Cordero, exclamaremos la aseidad de Él. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El apóstol Juan está demostrando una vez más la aseidad de Jesús a través de que Él es el Dios creador. Y entendiendo que es creador, podemos entender que es autoexistente, que nada existe sin Él. Entendiendo esto, entonces no es de extrañar lo que decía Juan en el capítulo 1, versículos 2 y 3, Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esta frase, que parece tan complicada, pues la escribió con toda la intención, alevosía y además ventaja sobre los herejes, para aquellos que decían que Jesús era creado. Juan puso esta frase para decir que es imposible que Él, siendo creador, se haya creado a Él primero. Por lo tanto, Él tuvo que existir antes de toda existencia. Y está demostrando que Jesús es Dios por su aseidad. También, si podemos ir al Antiguo Testamento, encontraremos montones de referencias acerca de este tema. Por citar alguno de los versículos, Salmos 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es quien ha existido siempre. Y en base a estos versículos anteriores que hemos visto Colosenses y en el Evangelio de Juan, la Biblia menciona que el nombre de ese creador es Jesús. Es Jesús. Por lo tanto, el que siempre ha existido desde la eternidad hasta la eternidad es Jesús. Y por consecuencia, Jesús es Dios. Jesús mismo da un mayor testimonio acerca de su aseidad que Pablo y que Juan y que el Antiguo Testamento, cuando en su oración sacerdotal incluye lo que cita Juan 7. Versículo 5 dice, Juan 17, 5, dice: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y si vamos en este mismo capítulo al versículo 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí se demuestra que Él existe desde siempre, hasta siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Con evidencias bíblicas podemos afirmar con absoluta seguridad que Jesús es Dios por cuanto Él no fue creado, sino que existe desde antes de la creación, siendo Él mismo el creador y el primogénito, el heredero, dueño, Señor de cielo y tierra y de todo cuanto existe, por cuanto lo creó por Él y para Él. Bueno, ¿y de qué nos sirve a nosotros como cristianos entender esto? ¿Qué implica esto en nuestra vida, si es que tiene alguna implicación? Entender que Jesús es Dios creador, autoexistente y preexistente antes que toda la creación, nos permite entender que si Él nos creó, es que hubo un motivo, es que hubo una razón muy poderosa.
No somos frutos del azar o de la suerte, sino que nuestra existencia tiene un propósito por el cual Dios nos creó. Si entendemos que Dios nos creó, entonces debemos ir a la Biblia para entender la razón por la cual nos creó. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, encontramos ahí un versículo que nos habla acerca de ese propósito creador de Dios. Dios no hace las cosas porque sí o deja las cosas al azar, sino que siempre hay en su voluntad un propósito. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta es la voluntad creadora de Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y esto significa que si entendemos que Jesús es el creador, debemos entender que hay un propósito más grande, sublime e importante en nuestra vida, que es darle la gloria a Dios, ya que fuimos creados para darle la gloria a Dios. Ese es el fundamento de nuestra creación, ese es nuestro propósito. Y por eso es que cuando tú y yo alabamos y adoramos a Dios, es que nos sentimos completos, porque estamos haciendo la misión para la que fuimos creados tú y yo, que es darle la gloria. Todo lo que somos, tenemos y llegamos a hacer es para la gloria de Dios. Si nos creó, entonces significa que le pertenecemos. Y la razón por la cual nos creó es para que le glorifiquemos. Por lo tanto, no hay misión más importante en nuestra vida como darle la gloria a Él. Todos los días, todos los días. ¿Y cómo? La Biblia nos habla y dice: delante de la congregación te alabaré, contaré tus glorias a las naciones. Darle la gloria a Dios es exaltarle todo el tiempo, todo el tiempo. No solamente los domingos, cuando venimos a la congregación, no solamente cuando estamos orando en casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás viajando en el coche, cuando estás en la calle, cuando estás con tus amigos, cuando estás en tu familia, debes exaltar a Dios. Dios es tan glorioso y tan grande que, a manera de ejemplo, podríamos decir que tenemos una función de telescopio aquí en la Tierra. Somos un telescopio, es decir, acercar algo que está lejos para que se vea aquí más cerca. Aunque la Tierra lo vea a Él distante, lejos de nosotros, es nuestra misión y la razón por la cual nos creó, ser para alabanza de su gloria. Exaltarlo de tal manera que la gente pueda verlo casi como es. Por eso la misión de nuestra vida, nuestra empresa, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, es exaltar a Dios, de tal manera para que el mundo pueda verlo tal y como Él es. Porque para eso nos creó Dios, para su gloria. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué propósito tan maravilloso que Dios nos creara con ese propósito, de exaltarle, de glorificarle. Una segunda verdad que encontramos en el Evangelio de Juan es que Dios es, ha sido y será Él en sí mismo independientemente de toda creación. Recordemos otra vez las palabras de Juan, capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Lo que Juan el Bautista estaba diciendo es que Jesús no es un ser creado, Él no es el primero en ser creado dentro de la creación, sino que lo que está diciendo es que es un Dios autoexistente, preexistente a la creación. Por lo tanto, si Él siempre ha existido por sí mismo, si no tuvo inicio ni tendrá un final, si nunca fue creado, sino que siempre ha sido Él, entonces, hermanos, Él no necesita de nosotros para existir. Siempre ha tenido todos los atributos como Dios. Él siempre ha sido bueno, ha sido justo, ha sido airado, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, con nosotros o sin nosotros. Siempre ha sido, será y es Él. Esto es aseidad.
Y entendiendo esto, vamos a comprender una de las más grandes y profundas verdades que hay en la Biblia. Juan, el apóstol, cita a Juan el Bautista para demostrar eso, cuando él dice, él era primero que yo. Y estaba haciendo una referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando Dios se presenta a Moisés? ¿Cómo se presenta? Yo soy el que soy. El único y verdadero. Y Jesús toma este nombre a sí mismo, el gran yo soy. Eso significa que el que es, ha sido y siempre será, es Jesús. Por eso fijaros, acordaos que Jesús en una ocasión, hablando con los fariseos, se llama a sí mismo el gran yo soy. Y cuando él dice eso, ¿cuál fue la reacción de los fariseos? Querían matarle, ¿verdad? Querían apedrearle, porque él se estaba haciendo igual a Dios, diciendo que él siempre había existido. Para eso, para los judíos, eso era una terrible ofensa. Nada puede ser antes que Dios. Juan 8, 57 y 59 nos habla de este pasaje. Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Él está hablando literalmente de aseidad. Por eso no es de extrañar que Jesús se aplicó a sí mismo esta palabra yo soy. El nombre de lo que en algunas Biblias aparece como el Dios del Antiguo Testamento, Jehová o Yahvé. Lo que él está diciendo es que él es el Jehová del Antiguo Testamento o el Yahvé del Antiguo Testamento. Ese es el Hijo en su preexistencia. Entonces aún no se llamaba Jesús, ¿verdad? Porque ese nombre lo usó cuando se encarnó. Pero siempre ha sido el mismo. Otro ejemplo, cuando vinieron los soldados dirigidos por Judas para llegar a apresar a Jesús, allí en Getsemaní. Y él les pregunta, ¿os acordáis? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscáis? Y le dijeron, a Jesús. La respuesta de Jesús fue, yo soy. Yo soy. Y dice la Biblia que los soldados cayeron para atrás, porque cuando él dijo yo soy, el nombre es el de la Biblia, el gran yo soy, diciendo que él es Dios. Y el nombre en sí mismo significa el que es, el que era y el que siempre será. Y eso es la seidad. Juan también escribe en Apocalipsis 1:8 que el mismo Jesús, ya resucitado, una vez más, se llama de la misma forma. En Apocalipsis 1:8 nos dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Qué pasaje tan precioso, ¿verdad? Qué precioso. Es importante entender que Jesús es el gran yo soy. Porque por muchos años, por muchas religiones, nos han enseñado que de alguna manera Dios es aquel creador o ser espiritual o gran fuerza o energía creadora del universo que creó las cosas porque, hombre, se sentía solo, ¿verdad? Y por tanto creó al hombre y lo creó debido a que lo necesitaba. Por esas razones que Dios nos bendice, porque Dios no puede vivir sin nosotros. Esto se ha enseñado y se sigue enseñando hoy en día. Decir esto es una gran herejía, porque entonces se le está quitando el atributo divino de la seidad de Dios. Se le está quitando que Él es el que es. Porque si afirmamos que Dios nos necesita, entonces, bueno, Él no es lo que es, sino lo que nosotros decimos que es. Y por lo tanto, bajo este pensamiento, nosotros seríamos antes que Dios. Si comprendemos que Jesús es el gran yo soy, debido a que Él existe, independientemente de que nosotros existiésemos, entonces entenderemos que por esa razón somos nosotros quien dependemos de Él. Si Jesús es el creador, significa que todo se sujeta y que todo depende de Él. Tu cuerpo, tu familia,
tu intelecto, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, tu esfuerzo, tu corazón, todo, absolutamente todo. Sin Él no somos nada. Todos dependemos de Él porque solo Él es el gran yo soy. Por esa razón, no debemos depender de escritos o de doctrinas de falsas religiones, de otros líderes religiosos, ¿verdad?, que nos intentan enturbiar, que intentan retorcer las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos nunca han sido, nunca son y nunca serán ese gran yo soy. Porque solo hay uno que es, que ha sido y que será el gran yo soy. Su nombre es Jesucristo. Solo Él es Dios. Por lo tanto, debemos depender solamente de Él, de su palabra. Jesús es el que sustenta todas las cosas, sin que nada lo sustente a Él. Como hemos leído en Juan 1:15, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Como seres humanos debemos estar agradecidos con Dios, porque si Él es el creador del universo, del mundo, también es nuestro sustentador. No es que Dios necesita de nosotros, sino todo lo contrario, nosotros necesitamos de Él. Es por su asiidad, porque Jesús es el gran yo soy, el creador, que necesitamos nosotros de Él, y no al contrario. Nuevamente Pablo, siempre refiriéndose a la asiidad de Jesús, nos dice en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, si Él tiene el atributo de asiidad, si existe desde antes de todas las cosas, y Él es creador, por lo tanto, todo subsiste en Él. Sin Él no habría nada, incluido nosotros. Este versículo nos dice, por implicación directa en nuestra vida, que Él es sustentador de todas las cosas y sin Él no somos nadie. Significa que si tenemos una vida desordenada, solo hay un ser en el cual nuestra vida puede estar ordenada, de acuerdo a la voluntad de Dios, y esa persona es Jesús. Hay un solo lugar en donde podemos ser dignificados, donde el matrimonio, las finanzas, el negocio, nuestro trabajo, el cuerpo puede ser dignificado, y es en Cristo. Porque Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. El único que nos da sentido, que nos da propósito y que nos lleva al centro de la voluntad de Dios. El único es Jesús. El objetivo más importante de cada día en nuestra vida es buscar de hacer de Cristo el centro de nuestra vida, el centro de nuestra mente, hacer de Cristo nuestras palabras, nuestro oído, nuestro sentido, porque solamente subsistimos en Él, porque Jesús es Dios. Y además hay una segunda cosa que implica entender que Él es el que sustenta todas las cosas y que nada lo sustenta a Él. Implica entender una gran verdad, y es que Dios no le debe nada a nadie. Dios no nos debe absolutamente nada. Sin embargo, nosotros a veces somos arrogantes en pensar que Dios nos debe algo a nosotros, porque, hombre, al fin y al cabo, pues tampoco somos tan malos, ¿verdad? Y pensamos porque, hombre, vamos a la iglesia, nos congregamos, intentamos portarnos bien, pues Dios debe darnos algo, ¿verdad? Y que nos debe sacar de los problemas en los que nosotros solamente nos hemos metido. Y pensamos que nos debe solucionar ese a lo mejor problema financiero que tenemos o ese problema matrimonial. Y lo vemos, el problema es que lo vemos como una obligación. Cuando asistimos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando alabamos al Señor, cuando le estamos sirviendo, pensamos que Dios nos debe una bendición. Y en algunas ocasiones, cuando entonces viene la disciplina, reclamamos, ¿por qué Dios nos manda eso? Pero fijaros, dice la palabra que Él no es deudor de nadie. Él es Dios y puede hacer con nosotros lo que quiera, porque Él es Él.
Y porque Él es, como hemos dicho, como hemos visto, el que sustenta todas las cosas. Él me sustenta a mí y yo no le sustento a Él. Y por lo tanto, Él no nos debe nada a nosotros, sino que nosotros somos quien le debemos todo al Rey. Dios no nos debe nada porque, una simple razón, muy sencilla, no nos debe nada porque no hay nada que nosotros podamos hacer por Dios que Él mismo no lo puede hacer por sí mismo, ¿verdad? Dios siempre ha sido, siempre es y siempre será Dios, y Él no es deudor de nadie. Así como Dios le enseñó a Job, que leemos en Job 41:11, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. ¿Os acordáis de este pasaje? Dios nos ha dado primero para que después nosotros le pudiésemos dar a Él. Eso es lo que le dice Dios a Job, en este caso, en referencia a la salud. Todo lo que hay en la tierra es de Dios. Él siempre ha sido y siempre será por toda la eternidad. Y si seguimos en el libro de Job, podemos seguir viendo otro pasaje, capítulo 22 y versículos 2 y 3, que también habla aquí de la aseidad. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provecho el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Esto, hermanos, significa que no importa si hemos servido, predicado o hemos tenido una vida de rectitud, Dios no saca nada con que tú te conviertas o que seas impío. Eso no hace ni más ni menos a Dios. Él siempre va a ser y Él nunca ha necesitado de nosotros. Dios nos enseña que Él es autoexistente y no nosotros. Por lo tanto, Él no depende de nosotros ni es sustentado por nosotros. Aun nuestro servicio no le está dando nada a Él, porque no hay nada que podemos hacer con nuestro dinero, con nuestro intelecto, que Él no pudiera haber hecho por Él mismo. En ese sentido, diezmar, ofrendar, servir, obedecer, vivir para Dios, nos sirve a nosotros y no a Dios, porque Él siempre ha sido Dios. En el versículo que hemos leído en Job hay una pregunta. ¿Qué saca Dios con que tú te conviertas a Él? En el contexto actual, la pregunta se podría formular, ¿qué saca Dios con que tú seas cristiano? ¿No se vuelve más feliz de lo que ya es? Porque Él eternamente ha sido feliz, omnipotente, justo, airado, Dios de gracia. Siempre ha sido y siempre será. Dios no gana nada si nuestros caminos son rectos, sino que quien obtiene la ganancia somos nosotros. Seguimos en el libro de Job, capítulo 35, 7 y 8. Dice Dios, si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad y al hijo de hombre aprovechará tu injusticia. Siempre tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, obedecerle, amar a Dios, leer su palabra, congregarnos, ofrendar, servirle. Pero eso, a quien trae bendición, es a nosotros, y a nuestra familia. Pero no le dan nada a Dios, porque Él sigue siendo Dios y nos sustenta. Tanto la maldad como la bondad le afecta al hombre, no a Dios. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Aquí la palabra cohecho significa soborno. No podemos sobornar a Dios. Y si entendemos que nada ni nadie sustenta a Dios, entonces debemos evitar vivir, caer y practicar la casi herejía de pretender pactar con Dios. Algo que es más habitual de lo que podemos pensar hoy en día. Pactar con Dios. Hermanos, no podemos darle órdenes a Dios. Él, en cambio, sí que pacta con el ser humano, pero bajo sus términos, en el tiempo de Dios y cuando Él quiera. Pero nosotros no podemos generar un nuevo pacto con Él porque ni tú ni yo le sustentamos.
Dicen que cuando se va a negociar algo, tienes que tener algo con lo que negociar. ¿Cómo vamos a ir a negociar con Dios? ¿Qué tenemos que darle a Dios? No tenemos nada, sino que muchas veces tenemos que decir, vamos a Él con manos vacías, ¿verdad? Siervo inútiles somos, hechos de barro, y es por su gracia que somos algo. Dios, hermanos, no es sobornable. No podemos pretender negociar con Dios. ¿Cuántas veces he escuchado y he visto, Señor, voy a hacer esto para que tú me hagas aquello, si tú me haces esto, yo voy a hacer lo otro? Como intentando poner a Dios entre la espada y la pared. ¡Qué barbaridad! Dios no es sobornable. Lo que ofrendamos, lo que diezmamos, lo hacemos para Dios, por amor, por temor y por obediencia a Él y para su gloria. Sin embargo, muchas veces se escucha, ¿quieres sanidad para tu vida? ¿Estás pasando por una enfermedad? ¡Da más! Si es que todavía tienes la enfermedad, es que has dado poco, da más y Dios te bendecirá. Esto es sobornar a Dios. Esto es sobornarle, como si Él necesitara de nuestro dinero, como si Él dependiese de nuestro acto. La esperanza en nosotros es que Dios nos prospere, que nos prospere aún más de cuando le dimos a Él. ¿Cuántas veces decimos que nuestra ofrenda, nuestro diezmo, no es algo que venga de nosotros, sino que es que Dios nos da primero para poder devolverle a Él? Él no va a hacer algo que no haya planeado en su propia voluntad, nunca. No podemos obligar ni forzar a Dios. A Él no le puedo comprar un milagro que Él no quiera hacer. Y no le puedo obligar a hacer algo que Él no ha prometido, porque Él solo hace su voluntad. Por eso es que el apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo 35, dice, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, con esto estoy acabando. No debemos confundir la naturaleza de Dios, su naturaleza, ni su amor por nosotros, ni su gracia con su soberanía y con su asiedad. Él no necesita de nuestro dinero, pero Él se agrada en que ofrendamos. No necesita nuestro amor, pero Él se agrada cuando le adoramos. No necesita nuestra obediencia, pero se agrada en ella. Vivir una vida rendida a Él solamente va a traernos beneficios a nosotros. Somos nosotros quien lo necesitamos, a quien rogamos en busca de ayuda y de refugio. Porque sabemos que en Él y solamente en Él tenemos bendición y vida eterna. Porque sabemos, hermanos, que Él no nos va a dejar nunca. Porque sabemos que Él todo lo puede y que nos ama infinitamente, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. Jesús es primero, antes de que todos existiéramos. Él siempre ha existido, existe y existirá. Él siempre ha sido, es y será el Dios creador. Y por lo tanto, todo, hermanos, todo existe, incluido nosotros, por Él y para Él. Por tanto, hermanos, alabemos al Señor. ¿Cuántos motivos tenemos en esta mañana para alabarle, para glorificarle? Porque un ser tan grande, creador de todas las cosas, que no tenía necesidad de nada, nos creó, nos llamó y nos preparó una salvación tan grande, ¿verdad? Él no tenía ninguna necesidad de salvarnos a ti y a mí. Dice Pablo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos habíamos pecado. Nosotros nos habíamos apartado de Él, habíamos levantado muros para no tener comunión con Él. Y habíamos dicho, Dios, no quiero saber nada de ti, quiero vivir de espaldas a ti y no quiero tener nada que ver contigo. Y porque yo creo que me va a ir mejor así. Sin embargo, cada vez que el hombre pronuncia estas palabras y vive conforme a esta filosofía, cae y cae y cae en un pozo de depresión, de desesperación, de pecado. Y el único que puede rescatarle de ese pozo es Jesús. Hermanos, una salvación tan grande. Por lo tanto,
Yo creo que en esta mañana se os ha quedado grabada la palabra Seidá, ¿verdad? De Jesús. Tremendo atributo divino, ¿verdad? Increíble, maravilloso, hermanos. Por lo tanto, a Él y solamente a Jesús sea la gloria por los siglos de los siglos. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que Dios ha tronado esta mañana desde este púlpito. Qué extraordinario.